Continuamos con este tema de los arreglos de datos y es el turno de las tuplas. Las tuplas son colecciones de datos ordenados, inmutables y permiten valores repetidos. Con decir inmutables es que no permiten que sus elementos sean modificados una vez creada la tupla. Ahora vamos a empezar viendo cómo crear una tupla. Hay diferentes maneras de poder crear una tupla. La primera de ellas es colocando los elementos dentro de paréntesis, que es como Python entiende que estamos tratando de hacer una tupla. Por ejemplo, ponemos mi tupla, abrimos paréntesis y colocamos todos los elementos que nosotros queramos. Por ejemplo, pueden ser de diferentes tipos, ya sea enteros, strings, flotantes, booleanos, otras tuplas. También pueden ser listas. Por ejemplo, aquí 4, 3, true y demás, ¿no? Ya una vez poniendo esto, nos damos cuenta que es una tupla. Vamos a verlo utilizando el comando type. Ponemos type, el nombre de nuestra variable o de nuestra tupla, y ya nos dice que es una tupla. Otra manera es crear una tupla de un solo elemento. Para hacer esto, nosotros tenemos que poner entre los paréntesis solamente, digamos, el único elemento que nosotros queramos que tenga y una coma. Con esto damos a entender a Python que es el único elemento que existe, ya que si no lo ponemos lo puede identificar como si fuera solamente un número entero. Vamos a verlo con el type. Si le ponemos, efectivamente es una tupla. Ahora, también es posible hacerlo sin los paréntesis, poniendo o colocando lo que son los elementos así separados por comas. Esto también Python lo entiende como si fuera una tupla. Vamos a verlo y efectivamente nos dice que es una tupla. Ahora, podemos crear lo que son tuplas a partir de listas o de otros conjuntos. Es decir, con la función tupla o tuple, creo que se diría tuple, se pueden crear tuplas a partir, dando como argumentos una lista. Vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos lo que es una lista. Vamos a crearla con 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, así, no importa. Y ya nos damos cuenta que es una lista. Por ejemplo, si le pongo type, lista, me dice que es una lista. Ahora vamos a utilizar lo que es la función tuple o tuple, para más fácil. Ponemos mi tupla, bueno, en el nombre de nuestra variable. Ponemos tuple. Y entre los paréntesis va un solo argumento que sería el arreglo que nosotros queremos convertir a tupla. Por ejemplo, lista. Ya tenemos, una vez hecho esto, tendríamos creado nuestra tupla. Vamos a ver, type, vamos a ponerle mi tupla. Y efectivamente es una tupla. También podemos ponerlo directamente dentro de tuple, lo que es la lista. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí dentro el 1, 2, 3, 4, 5, 6... y lo cerramos, esto también es válido. Y entonces ya se creó lo que es nuestra tupla. Por ejemplo, mi tupla y ya se vuelve tupla. Vamos a imprimirla para que veamos. Y efectivamente aquí dentro está lo que es nuestra lista. La tupla al momento de imprimirla se van a imprimir lo que es entre paréntesis, porque así Python nos da a entender que pues, es una tupla. Ahora vamos a saber lo que es el tamaño de nuestras tuplas. Para eso utilizamos una función que también se puede utilizar en lo que son las listas, que es la función len. Len, el argumento que tiene o al que le damos a la función es la variable de la que queremos saber el tamaño. Por ejemplo, ponemos len y entre los paréntesis dentro vamos a poner a nuestra tupla para que nos diga cuántos elementos tiene. Y pues nos dice que tiene 3 elementos. Ahora, si nosotros tuviéramos la de un solo elemento, por ejemplo, mi tupla, aquí le ponemos 5 y coma, ¿no? Se supone que nos debería decir que nuestra tupla solamente tiene un solo elemento. Y pues sí, nos lo dice, o sea que solamente es de un solo elemento. Con esta función nosotros podemos saber el tamaño de nuestras tuplas. Ya que supimos eso, ahora vamos a saber o aprender cómo accesar a los elementos de la tupla. Al igual que las listas, las tuplas vienen dadas por lo que son índices. Vamos a dar un ejemplo aquí con Vamos a agarrar lo que es una tupla. Por ejemplo, esta.
Vamos a poner esta y le vamos a dar, y nos damos cuenta que, no sé, quiero acceder a lo que es el 4, por así decirlo. El 4 tiene lo que es el índice 1. Recuerden que los índices empiezan, en los arreglos empiezan desde 0. Entonces sería el índice 1, le ponemos mi tupla, entre corchetes, recuerden que los índices siempre van entre corchetes, y le ponemos 1, por ejemplo. Entonces nos debería regresar el valor de 4, y no nos regresa. Ahora no sé, quiero el valor 8, entonces vemos en qué índice se encuentra, es 1, 0, 1, 2 y 3. Entonces ponemos mi tupla, el número 3, y nos regresa el 8. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos tuplas dentro de tuplas o una lista dentro de una tupla? Por ejemplo, aquí vamos a poner una lista de así. Así. Entonces ya tenemos lo que es mi tupla. Si nosotros quisiéramos accesar, no sé, al valor 3 dentro de esta tupla, como es un arreglo dentro de otro arreglo, tendríamos que utilizar doble corchete. ¿A qué me refiero? Nosotros ponemos lo que es mi tupla. Vamos a ver dónde está nuestro arreglo. Principalmente está en el 0, 1, 2 y 3. Entonces estaremos en el 3. Pero dentro de ese arreglo yo quisiera saber un elemento, digamos que dentro de la tupla, que está dentro de una tupla. Sería el índice 0, 1. Entonces abro otro corchete y pongo el índice que le corresponde a este elemento dentro de esta tupla. Al momento de hacer eso, nosotros nos damos cuenta que ya nos da el 3. Vamos a verlo ahora con esta lista de aquí. Nos damos cuenta que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ponemos mi tupla, entre primer corchete el 5 para accesar a este arreglo dentro de nuestra tupla original. Y el segundo corchete es para acceder al arreglo dentro del arreglo. Por ejemplo, quiero acceder al valor 4, que sería 0, 1 y 2. Entonces pongo el valor de 2 y me regresa el 4. Y así sería si tienes otros arreglos dentro de tus tuplas. También podemos acceder a través de rango de valores. Por ejemplo, mi tupla, que me ponga desde el índice 2 hasta el final. Y me pone desde el 3.45 hasta el final. Ahora yo quisiera que me regrese desde el principio hasta el elemento 1, 0, 1, 2, 3, hasta este elemento. Recuerden que si quieren que este elemento aparezca, tienen que aumentarle un índice más para que Python digamos que sí lo agarre. Porque si no, solamente agarraría uno antes. Esa es una como regla que tiene Python, que el rango final siempre agarra uno antes del que nosotros le propongamos. Entonces tengan mucho cuidado con esto. También puede ser, por ejemplo, mi tupla. Quiero que sea desde el 1, desde el índice 1 hasta el índice 6. Por ejemplo. Entonces me regresará lo que es avión, 3.45, la tupla, el true y la lista. Porque una no tiene más de 6 elementos. Pero si nosotros hubiéramos dicho que quiero del 1 hasta el 3, por ejemplo. Lo único que me va a regresar es avión y 3.45. No me va a regresar la tupla, porque como ya he dicho, siempre te regresa uno antes del valor que tú le propusiste como final. También podemos acceder a ellos a través de valores negativos. Esto es empezando como de atrás hacia adelante. En este caso, la lista se tendría un valor de menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y de igual manera, por ejemplo, si le pongo mi tupla y menos 3, por ejemplo, nos va a regresar lo que es nuestra tupla. Si le pongo mi tupla menos 1, me va a regresar lo que es la lista. Y de igual manera puedo utilizar rangos de valores con números negativos. En este caso, tendría que poner primero el elemento al que quiero llegar, por ejemplo, menos 4. Y desde el que parto, que sería, no sé, menos 2, por así decirlo. Entonces me regresaría lo que es 3.45 y la tupla. Ya que empezó desde menos 2 y como en los anteriores, agarra uno antes. Y si agarra el último valor que tú le diste. O sea que sería el menos 4. Y esa es la manera de poder acceder a sus elementos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos checar si un elemento existe dentro de una tupla? Podemos utilizar condicionales para esto. Ponemos un if, el elemento, por ejemplo, quiero saber si el 2 está en mi tupla. Pongo in mi tupla y que me ponga el elemento existe dentro de la tupla.
así. Pongo un else para poner qué pasa si no lo encuentran. Pongo el elemento no existe dentro de la tupla. Ahí está. Entonces vamos a ver qué nos marca. Nos dice que el elemento no existe dentro de la tupla. Y efectivamente, si nosotros imprimimos nuestra tupla, aquí dentro no existe el valor de 2. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si 3.45 sí existe. Nosotros sabemos que sí existe, pero para ver. Nos dice que el elemento pues sí existe dentro de la tupla. Entonces, esto es una manera de saber si un elemento está dentro de una tupla. Ahora lo que vamos a ver es cómo concatenar tuplas. Sí se puede, lo que no se puede hacer es como sumar tuplas o algo porque, como les digo, es inmutable. No se le pueden modificar los elementos. Pero sí se pueden concatenar dos tuplas. Por ejemplo, vamos a crear una segunda tupla que sería 1, 2, 3. Así. Y ya, ¿no? Tenemos. Entonces, si yo quisiera poner en una nueva variable, por ejemplo, tuplas concatenadas, así. Puedo utilizar el símbolo más para poder concatenar lo que son las tuplas. Entonces pongo mi primera tupla, el símbolo de más y mi segunda tupla. Con esto, si yo imprimo tuplas con, nos damos cuenta que ya se concatenó la segunda tupla y nuestra tupla original. Esa es una manera de concatenar tuplas. También se puede guardar en la misma variable como mi tupla. Por ejemplo, mi tupla. Vamos a ponerle... imagínate que... bueno, sí. Podemos poner lo que es mi tupla. Le ponemos un más igual y la otra tupla. En este caso, de esta manera, se va a sumar o se va a concatenar la tupla en nuestra tupla original. Esta es otra manera igual de concatenar, digamos, tuplas. Ahora, vamos a ver cómo borrar totalmente una tupla. En este caso no se pueden borrar elementos dentro de la tupla por lo mismo de que es inmutable. Entonces no existe como un método o una función como en las listas para borrar elementos dentro de ella. Aquí hay que tener cuidado porque la función del lo que hace es borrar completamente la variable. Es decir, borra así completamente tu tupla. Por ejemplo, si nosotros ponemos del tupla 2, borra completamente la tupla 2 de nuestra variable de exploradores. Ya si nosotros la quisiéramos tener de nuevo, nos va a decir que no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar esta función del. Así es, digamos, una manera de eliminar pues tuplas o cualquier arreglo. Vamos a ver también cómo es desempacar o el método unpack de tuplas. Esto es asignarle a variables valores digamos, de una tupla sin tener que estar diciendo, pues tupla, B1 es igual a tupla tanto, o B2, así para no. Es una manera más sencilla de hacerlo. Por ejemplo, vamos a crear una tupla, por ejemplo, tupla 2, que tenga 1, bueno, vamos a ver, 7, 4 y 9. Así. Ya tenemos nuestra tupla. Ahora, si nosotros quisiéramos asignarle cada uno de estos elementos a una variable, hacemos lo siguiente. Abrimos un paréntesis o dos paréntesis y ponemos el nombre de nuestras variables. Por ejemplo, B1, B2 y B3. Hay que cuidar que nuestras variables sean el mismo número de la cantidad de elementos que tenga la tupla. Pero si tienen más, hay una manera como de guardarlas igual en pocas variables. Ahorita les enseño cómo. Aquí vamos a poner lo que es la tupla 2. Y si nosotros le damos enter, nos damos cuenta que ahora la variable B1, B2 y B3 tiene sus valores correspondientes a los elementos de la tupla. Pero como les digo, a ver, ¿qué pasa ya si yo quisiera utilizar mi tupla y quisiera guardarlas en 3 variables solamente? Si yo imprimo mi tupla, nos damos cuenta que tiene más de 3 elementos. Y si nosotros hiciéramos esto con mi tupla, nos marcaría un error y nos diría que los elementos exceden al valor que nosotros, al número de variables que nosotros le asignamos. Pero es muy fácil. Para ello, ponemos B1, B2, B3, cerramos paréntesis y ponemos el nombre de mi tupla. Para guardar, digamos, los demás elementos dentro de una variable, utilizamos un asterisco. Por ejemplo, aquí. Ese va antes digamos, del nombre de la variable. Con esto, B3 tiene ahora todos los elementos sobrantes de la tupla. Y B1 y B2 solamente tienen un elemento. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera que B2 tuviera el asterisco? Así.
Ni modo que a B3 no le deje digamos un elemento. Entonces si le pongo B2 tiene lo que es avión 3.45 y lo demás. Pero siempre deja un elemento que asignarle a B3. Lo mismo pasaría con B1. Si nosotros le pusiéramos el asterisco, agarra los valores, pero si deja dos elementos aparte para asignarle a las variables B2 y B3. De esa manera es como puedes guardar varios elementos dentro de una sola variable de una tupla. Ahora vamos a saber, vamos a tener dos funciones que comparten tanto las tuplas como las listas. Esta función es la de count, que nos va a servir para contabilizar cuántas veces un elemento está dentro de una tupla. Digamos que la función count tiene como argumento lo que es el arreglo y te va a devolver un valor entero del número de veces que se repite dentro del arreglo. Vamos a verlo. Vamos a utilizar lo que es otra tupla, por ejemplo esta. Vamos a utilizar esta tupla y nos damos cuenta, vamos a imprimirla para ver cómo está nuestra tupla. Nos damos cuenta que hay varios elementos repetidos. Ahora, yo quiero saber cuántas veces se repite el 4 dentro de nuestra tupla. Entonces voy a utilizar la función count. Pongo el nombre de mi arreglo, punto, el nombre de la función, que en este caso sería count. Abro paréntesis y dentro pongo el elemento que quiero buscar o contabilizar, por ejemplo el 4. Y le pongo y me dice que está repetido 4 veces dentro de la tupla. Por ejemplo, quiero saber del 8. Me dice que está repetido 2 veces. De esta manera nosotros podemos contabilizar cuántas veces se repite un elemento dentro de una tupla. La siguiente función o la segunda función que comparte con las listas es la index. Index igual recibe un argumento que es el arreglo y te va a regresar la posición o el índice en que encuentra ese elemento dentro de la tupla. Vamos a utilizar esta misma tupla. Entonces yo le pongo mi tupla punto index y abro paréntesis y dentro quiero saber en qué posición está el 4. Nos damos cuenta que solamente me regresa un solo valor, a pesar de que esté repetido en varias veces dentro de la tupla. Index siempre te va a regresar el índice del primer elemento que encuentre. Y los demás, aunque existan, los va a descartar. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, voy a decir que mi tupla.index, que me diga dónde se encuentra el elemento 9. Por ejemplo, así. Me dice que está en el índice 7. Entonces vamos a ver. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sí, está en el 7. Ahora vamos a ver lo que les digo que... digamos que solamente agarra el primer elemento que encuentra y es la posición que te lo da. Con el 8, nosotros nos damos cuenta que el 8 está en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y en la 5. En la 3 y en la 5, pero como está, me va a regresar solamente el 3 y el 5 lo va a descartar. Digamos que el que está en la posición 5 lo descarta completamente. Y estas son, digamos, las funciones que comparte con las listas. También se pueden hacer un poco de operaciones con las tuplas, por ejemplo, una multiplicación. Utilicemos la tupla 2, por ejemplo, tupla 2 por 2. Y entonces me va a repetir lo que es la tupla 2 veces dentro de ella. Ya nosotros podemos guardarla en una nueva variable o dejarla así, digámoslo así. Esto sería todo lo de las tuplas. Nos damos cuenta que pues tiene menos funciones o menos métodos que las listas, pero también nos van a servir mucho para guardar arreglos que no queremos que sean modificados. O simplemente pues para guardar arreglos, ¿no? O sea, es muy válido. Al igual que las listas, pues tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero hasta el momento esto sería como todo lo de las tuplas. Y nos vemos en un próximo video.